¿Podemos avanzar la siguiente? Ahí está, parece que sí. Ahí está. Bueno, queremos iniciar en primer lugar con recordando un poquito nuestra preparación. A lo largo de estos meses hemos tenido la posibilidad de instalar 2 hospitales de contingencia. Esto nos ha permitido poder aumentar la oferta de camas para casos respiratorios COVID. Como saben, esto tenemos instalado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, así como en el Hospital Nacional de Itagua. Hay que sumar también dos containers que tienen camas de terapia intermedia, por primera vez en el departamento de Paraguarí, también en el Hospital de Limpio. Y hay varios containers que están instalados en los hospitales principales, sobre todo el departamento central, otras regiones, y una distribución por áreas respiratorias y áreas polivalentes en casi todos los hospitales del sistema, ¿verdad? Además de eso, se han sumado otro tipo de preparación en términos del personal, en capacitación, la distribución en cada área departamental de hospitales respiratorios y polivalentes. Eso se ha tenido que ajustar un poco en base a la presión que ha aumentado de los casos de áreas no respiratorias con el devenir de la cuarentena inteligente y el avance de fases. En esta parte, además de todo ello y de la capacitación que se ha llevado adelante con el Becal, quiero mostrarles una vez más, porque he hecho alusión en varias ocasiones al tablero, pero esa es una forma para poder también ir cotejando toda la información que el Ministerio les está proveyendo. Tiene una actualización aproximadamente de una semana de retraso, a veces incluso más ajustada, y quisiera hacerles un poquito eso con ustedes. Adelante, por favor. Bueno, si entran en la página del Ministerio de Salud Pública, van a entrar aquí en la parte de nuestra gestión COVID, y ahí van a poder llegar a un tablero que les va a mostrar algunas de las áreas específicas en las que podemos hablar, ¿verdad? Como las metas, que también han sido reconfiguradas en base a una situación epidemiológica más favorable. Tenemos lo que tiene que ver con equipo de protección, biomédicos, capital humano. En este caso de equipamientos biomédicos, todo lo que son nuestras metas, podemos hablar, por ejemplo, de ventiladores pulmonares, que hemos establecido una meta entre 300 y 400. Actualmente tenemos varias de ellas que han sido compradas directamente por el Ministerio o que han sido recibidas por donación. Aquí también se puede hacer una actualización. Aquí tienen lo que viene por donación, lo que viene por compras realizadas. Faltan aún algunas que van a ser recibidas a través de agencias internacionales y otras compras que está llevando adelante el Ministerio de Salud Pública, y donaciones que están pendientes viniendo de Estados Unidos y también de Alemania, que se van a ver en la próxima quincena de julio. Estaríamos ya completando unas 140. Otra área importante es los equipos de protección individual. Como ejemplo podemos mostrar esto, lo de las mascarillas quirúrgicas. Hay más de 5.600.000 que han sido distribuidas, tienen el promedio de distribución antes de la pandemia. Aquí también la distribución mes a mes, y pueden también entrar aquí en conocer la distribución por cada establecimiento de salud puntualmente. Esto está al alcance de cualquier persona que quiera hacer ese chequeo, ¿verdad? Ahí tienen los gráficos pertinentes. Aquí, por ejemplo, podemos usar al INERAM para ilustrar. Ahí tienen toda la distribución hasta aquí, la distribución promedio antes y la distribución mes a mes en ese hospital de referencia. Podemos hacer también una visita a lo que tiene que ver con el capital humano, las contrataciones de recursos humanos. Necesita ajustarse, está más o menos al 18 de junio. Pueden ver que está la distribución, los contratos por contingencia COVID, por grupos ocupacionales, y también podemos mostrar por hospital o establecimiento de salud, y pueden entrar ahí, hacer un clic en ese lugar y van a tener la distribución específica. Sí. Vamos con esto. Gracias, Matías. Vamos a volver un poquito a la presentación brevemente. Siguiente, por favor. Vamos a ver si ahora sí ya. Siguiente, por favor.
Ahí, ahora sí. Quería también señalarles un área de preocupaciones en lo que tiene que ver con los insumos para el laboratorio, sobre todo con los dispositivos para toma de muestra. Esto va a estar alzado el día lunes, una compra que va a permitirnos adquirir entre 100.000 y 200.000 unidades. Decimos entre 100.000 y 200.000 porque estamos hablando de una compra abierta con un mínimo y un máximo, que nos va a dar entonces suficiente stock como para poder afrontar los próximos meses. En el interín tenemos un stock suficiente para los próximos 15 a 20 días y que vamos a ir ampliando si fuera necesario con compras directas del mercado local, como lo venimos haciendo también. Siguiente. Tenemos cerrado lo que tiene que ver, por lo menos desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública, del Acuerdo Nacional para las compras de batas con la industria nacional. Esto tiene que pasar aún por la Comisión de Supervisión de Compras y también después por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, pero en lo que hace al Ministerio, esto ya está finiquitado, ¿verdad? Siguiente. Quiero mostrarles también brevemente una encuesta que nos parece muy relevante, hecha por el UNICEF con financiamiento de USAID y que tiene que ver con la percepción del público y sobre todo de las familias respecto a lo que tiene que ver con la información respecto al COVID. Bueno, en esta ver cuáles son los conocimientos principales de la gente respecto a estrategias para poder evitar la propagación del virus. Como vemos, hay un conocimiento bastante importante de la población en general en todo lo que tiene que ver con lavarse las manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento físico. Sin embargo, me permito señalar un punto que enfatiza cómo tenemos que todavía trabajar mucho en esto. En el área, en esta columna tenemos por zona del país, y en estas otras columnas por estratos socioeconómicos. Y pueden ver que si bien nos va bastante bien en los tres ítems mencionados anteriormente, vale decir distancia física, mascarilla, lavado de manos, cuando hablamos de no compartir utensilios, el porcentaje de gente todavía es bastante inferior. O sea, todavía tenemos problemas de compartir el tereré, de compartir cubiertos, etc. Siguiente. Bueno, en los procedimientos de prevención hay una elevada respuesta de la gente, un conocimiento general, también la percepción de la gente en cuanto a lo que ve en su entorno es que hay un acatamiento bastante importante en líneas generales, que es lo que nosotros vemos, si bien hemos sido testigos también de algunas acciones que preocupan mucho. Y último de lo que hace a esta encuesta en particular, aquí quería señalar cómo la gente utiliza en su gran mayoría la televisión como el medio de obtener información. Las redes sociales tienen un impacto bastante importante también en lo que hace al consumo de información oficial, mayormente del Ministerio de Salud Pública, otros organismos del Estado, quizás como una resonancia también de la información oficial que surge del ministerio que tiene como área misional la salud, así que probablemente sea una expresión natural de ello, ¿verdad? Siguiente slide, por favor. Bueno, aquí entrando epidemiológico propiamente dicho, quisiera compartir con ustedes algunas informaciones. En lo que hace al área de Misiones, en Ayolas en particular, todos los contactos que han sido testeados en el día de ayer y a la fecha, en ese primer anillo de contactos han dado negativo. Seguimos haciendo los estudios pertinentes, así que la situación epidemiológica en esa área parece estar controlada, pero seguiremos controlando de manera muy detallada. Lo propio ocurre también en el departamento de Concepción y en el departamento de Caaguazú, donde en los últimos días, en las últimas 24 a 48 horas, no estamos teniendo un número importante de casos, ¿verdad? Por el contrario, como ustedes saben, tenemos una dificultad en el área del departamento de Alto Paraná, particularmente en Ciudad del Este, con el tema del penal. Tenemos muchos positivos en el día de la fecha y probablemente mañana y pasado tendremos un número alto. Yo estimo alrededor de 140 positivos que estaremos reportando hoy. Eso todavía se está verificando los datos.
una gran parte de ellos provienen del penal de Ciudad del Este. Estaremos verificando, estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Justicia al respecto y trabajando con las personas privadas de libertad y también con los guardiacárceles, otros funcionarios del Ministerio de Justicia apostados en ese penal. Estamos trabajando sobre la base de una lógica de asumir el penal como una suerte de albergue y trabajando en esa misma medida. Los funcionarios también están siendo evaluados de manera constante, hay personal de blanco in situ monitoreando todas estas tareas. Otra información que quisiera mencionarles también que es importante, el penal de Tacumbú tiene una guardia perimetral, en ocasiones esa guardia perimetral está constituida por personal militar en gran parte, y tenemos un reporte de una de esas personas que no tiene acceso al penal como positivo en el día de la fecha que puedo adelantarles, ¿verdad? Esta persona es una persona joven, prácticamente asintomática, que en el curso de una operación programada como parte de su preparación para esa cirugía tuvo un test que dio positivo. Entonces eso puedo adelantarles, entonces estamos hablando de un personal militar del área perimetral del penal de Tacumbú. Quiero también enfatizar el hecho de que seguimos que seguir educando. Tenemos lamentablemente todavía mucha gente que no cree en la presencia del virus. Hay una situación regional muy preocupante y una situación país también donde el aumento de casos ha sido importante en los últimos días y va a seguir siendo de esa manera, sobre todo en el área de Alto Paraná. Y el hecho de que las personas tengan síntomas leves o incluso que no tengan ningún síntoma no significa que el virus no pueda propagarse y no pueda eventualmente alcanzar a personas mucho más vulnerables, ya sea por enfermedades concomitantes o por la edad, por ejemplo, y ahí sí tengamos muchos fallecimientos que lamentar. Así que es importante enfatizar eso y siempre el cuidado del distanciamiento físico, de las mascarillas, de la higiene propiamente, y volver sobre la base de lo que mostraba recién en la encuesta. Importante también destacar no compartir las bombillas, no compartir los cubiertos, etcétera, ¿verdad? Estuvimos también en la semana en el área del Chaco. Hay una visión regional que podemos aplicar también desde el punto de vista epidemiológico, y la situación del Chaco es un tanto distinta, así como tiene varios desafíos en términos de la dispersión de su gente, de los establecimientos de salud y la distancia que existen, en los problemas de acceso. También tiene algunas ventajas desde el punto de vista epidemiológico para poder controlar el acceso de las personas, y en ese sentido estuvimos conversando con las autoridades del departamento, con el gobernador, representantes de las intendencias, los presidentes de las cooperativas, representantes del Ministerio de Educación, entre otros, para poder ir valorando, esbozando algunos programas que quizás permitan un avance más rápido en esa zona. También se habilitó un pabellón nuevo en el Hospital Villa Choferes, que permite una atención también de la población, de nuestra gente en ese lugar. Bueno, y quería cerrar simplemente con este hecho que me pareció muy importante para compartir con la ciudadanía, porque creo que ilustra que es la actitud que tenemos que tener todos. Estuve conversando ayer con Ulises, se encuentra en aislamiento en Nueva Italia, y también con algunas personas allegadas a él que le rindieron un homenaje, estuvieron apoyándolo mientras él se cuida responsablemente y cuida al resto de la comunidad. La comunidad también le brindó ese afecto, ese apoyo que se necesita en estas circunstancias difíciles, y creo que es la actitud que tenemos que tener todos de manera solidaria en términos de cuidarnos entre todos, de conducirnos como si fuera que todos somos portadores del virus, y esa es la forma en que podemos evitar los contagios, ¿verdad? Entonces, me pareció una acción realmente admirable, encomiable el esfuerzo, y que creo que es algo que debería replicarse a lo largo de todo el país. Bueno, de mi parte por lo menos hasta aquí. Con mucho gusto vamos a evacuar las preguntas que pudieran tener los compañeros de periodistas. Damos inicio a la ronda de preguntas. Recordamos que se podrán hacer 2 preguntas por medio.
tal, ministro? Buenos días. Buenos Si días. bien adelantó acerca de procesos de compra que se podrían dar, ¿cuál es la ejecución hasta el momento de estos fondos de emergencia? Recordemos que la línea es de 500 millones de dólares y de alguna u otra manera la ciudadanía puede estar un poco enojada con el Ministerio de Salud por esa baja ejecución. Los detalles principales, ministro, acerca de este proceso. Sí, bueno, hay varios procesos de compra que están en curso, incluso insumos y equipos que ya recibió el Ministerio, pero el proceso administrativo, digamos, hasta el pago, hace que todavía no se reflejen en esa ejecución, que es baja por el momento. Por otro lado, también hemos recibido muchísimos equipos y hemos recibido mucha ayuda de donación que nos ha permitido acortar esas brechas que tenemos respecto a las metas que se pueden ver en el tablero que acabo de mostrarles, ¿verdad? Entonces, en base a eso, yo creo que la situación, lo más importante es que tenemos estos equipos de insumos que están en estos trabajos. Por ejemplo, hay compras de mascarillas que todavía no se reflejan en la ejecución. Hemos comprado más de 3 millones de mascarillas en ese sentido a través de la tienda virtual en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y otros procesos que ya venimos recibiendo y que se van a ir reflejando en esa ejecución, ¿verdad? Estos procesos administrativos tienen trámites ineludibles y que se van a reflejar pronto ahí. Lo importante es que creo que tenemos que tener estas cosas y afortunadamente eso se está dando. Ante esta situación, digamos, con la flexibilización que empezamos a tener, existe mayor alerta y riesgo también de un aumento de contagios. ¿Qué tan preparado está el sistema de salud para un posible embate que se pueda dar con relación no solamente al insumo, a la capacidad de camas y no solamente a Asunción Central, sino a nivel país? Bueno, la preparación del Ministerio viene desde el día cero, ¿verdad? Pues justamente por eso les mostraba algunos de los hospitales que tenemos y que por el momento no están ocupados afortunadamente. También todo lo que tiene que ver con la preparación estratégica del Ministerio de Salud en esa distribución de hospitales polivalentes, hospitales respiratorios que se dio inicialmente. Eso tuvo que ajustarse un poco porque, como les decía, conforme avanzamos en la cuarentena inteligente, también ha aumentado la presión de las enfermedades no respiratorias sobre el sistema, ¿verdad? Entonces tuvimos que acomodar un poquito. Después toda la preparación del personal, toda la preparación en términos de lo que tiene que ver con insumos y demás. Así que todo eso seguimos sosteniéndolo y seguimos creciendo incluso conforme van llegando los insumos y los equipos biomédicos. Sí, señor ministro, habló usted del Chaco y esa zona que por las características poblacionales, estructurales, se podría, digamos, liberar o aflojar, digamos, con la restricción. Pero por lo contrario, acá en Central se podría cerrar nuevamente, volver a retroceder en fases o ser un poco más duro, digamos, con los controles que vemos diariamente, prácticamente normal la vida en el área central. Sí, todas las áreas que están más densamente pobladas representan un desafío muy importante desde el punto de vista epidemiológico. No hay ninguna duda que el departamento central, Alto Paraná, Itapúa, Capital, son las zonas de mayor riesgo por esa densidad poblacional. Y lo propio, como decía antes, el Chaco paraguayo podría presentar, sobre todo el Chaco central estamos hablando, no tanto el Bajo Chaco, ¿verdad? Podría tener con algunos ajustes la posibilidad de ir avanzando. El avance de las fases se da siempre dentro del ámbito de la seguridad, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública naturalmente es muy sensible a todo lo que tiene que ver con el área económica. Sabemos que eso tiene alto impacto sobre la salud pública. No obstante, nosotros nos basamos en los indicadores epidemiológicos y tomamos las decisiones pensando en la seguridad de la gente. Y un concepto que tenemos que tener todos es que justamente el conducirnos apropiadamente, el tomar las decisiones correctas, también nos permite sostener lo que hasta ahora tenemos, ¿verdad? Porque evidentemente cuando avanzan los casos, el número de casos, la propagación, se pone en riesgo incluso las fases que tenemos actualmente, ¿verdad? Le consultaban en la conexión virtual con el Congreso sobre los enfermos oncológicos y si el dinero que se habilitó ya se puede utilizar para hacer frente a esa situación y otras situaciones de emergencia. O sea, usted habló que no se puede gastar ese dinero porque es solamente para COVID. Si se pueden hacer excepciones ya a esta altura administrativamente,
para gastar en enfermos oncológicos, en otras áreas urgentes, tema dengue también. Sí, hemos encontrado una solución alternativa porque desde el punto de vista administrativo no se puede utilizar para otra cuestión que no sea COVID. También vamos a solicitar una aclaratoria al Ministerio de Hacienda y eventualmente, si hace falta, estaríamos también trabajando con el Parlamento Nacional para permitirnos una apertura hacia otras áreas. Me parece importante reseñar que el COVID genera un daño colateral importantísimo en enfermedades no infecciosas. Entonces, por ejemplo, en términos de saturación, del acceso del área materno-infantil, del área oncológica, del área de enfermedades cardiovasculares. Entonces, concretamente hemos encontrado una solución para el área oncológica con una compra directa rápida para las primeras dosis y después con compras previstas en la ley de contrataciones rápidas para poder asumir el resto. Recordemos que el Ministerio de Salud Pública también va a incorporar 5 medicamentos adicionales al listado de medicamentos esenciales para el cáncer, que son unos 42 y hoy se van a sumar otros 5. También hemos comprado el segundo acelerador, estamos esperando la resonancia magnética, hemos entregado también 4 torres de videolaparoscopía, o sea, tenemos un énfasis en el área oncológica, pero hay muchísimo por hacer. Ministro, yo insisto con la pregunta del compañero. 6% es la ejecución presupuestaria en compra de medicamentos del INCAM para medicamentos oncológicos. Se habla de proyectos espectacular, pero la realidad es otra y tienen que recurrir a recursos de amparo para mendigar, para seguir sobreviviendo. ¿Qué se va a hacer en ese sentido concretamente, ministro? Porque no puede ser que a esta altura se tenga el 6% de ejecución presupuestaria de medicamentos. Actualmente, según las estadísticas, el cáncer mata más que el COVID. Sí, bueno, en primer lugar los recursos de amparo surgen precisamente porque son medicamentos que no están en el listado del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Naturalmente estamos dándole esa respuesta por esa vía porque no lo podemos hacer de otra manera administrativamente. Y el proceso de cambio de base estructural es justamente incorporar más de esos medicamentos al listado básico, ¿verdad? Estamos buscando una solución de fondo, hay problemas serios que son arrastrados históricos y mencioné algunas cuestiones que se están haciendo justamente para mejorar, ¿verdad? Por otra parte, justamente el tema de medicamentos, lo que ocurrió en el penal de Ciudad del Este, familiares tuvieron que comprar medicamentos a los reos, también esto ocurre en el INCAM, ministro. ¿Cuál es el problema en la provisión de medicamentos? Perdón, no te escuché. En el penal de Ciudad del Este hubo Sí. denuncia de que familiares tuvieron que comprar medicamentos a aquellos reos con COVID positivo. Y también esta situación se da en el INCAM, familiares que están comprando medicamentos. Bueno, tengo que interiorizarme de esas denuncias en particular, hay que ver de qué medicamento se trata en particular y vamos a darle la solución como lo hacemos siempre. El Ministerio de Justicia habla de que no tiene recursos para combatir el COVID, el Ministerio de Justicia, para tratar estos casos que se están dando en las penitenciarías. Sí, bueno, recordemos que el Ministerio de Justicia tiene también su área médica, ¿verdad?, que es independiente del Ministerio de Salud Pública. Naturalmente nosotros estamos a disposición y vamos a encontrar la solución pertinente. A propósito de esa situación de penitenciarías, ministro, y lo que mencionaba, el caso del militar que dio positivo, pero que no tuvo contacto con gente de dentro del penal de Ciudad del Este, mencionó que este militar tenía que hacerse una intervención en un hospital. ¿Se investigó ya lo que tiene que ver con los contactos de esta persona, ministro? Es el penal de Tacumbu, pero está en pleno proceso la Dirección de Vigilancia de la Salud, está en la evaluación en detalle de los contactos de esta persona a la que aludís. Con respecto a los equipos, insumos para toma de muestras, mencionaba usted lo que ya se compró, lo que se pretende comprar, y a propósito de la compra a futuro, mencionaba usted proveerse del mercado local a través de las compras directas. ¿Qué tan, en lo que respecta a la capacidad, cuál es la capacidad de respuesta del mercado local justamente para esa necesidad que se pueda tener? Bueno, justamente uno de los problemas que tiene es que muchas veces lo que mencionaba anteriormente, nosotros tenemos una provisión fluida, pero con suministros de volúmenes relativamente pequeños, digamos, para la necesidad del Ministerio de Salud Pública. Por eso creemos que con este llamado que estamos planteando, vamos a tener ya un stock suficiente, ¿verdad? Ministro, ¿cómo está? Para entender acerca de los números que se va dando y reportando usted diariamente acerca de los contagios hoy de la gente del COVID, los recuperados y el número final
es, si me permite un segundo, ministro, de los confirmados, o sea, los confirmados, los recuperados. Este número, hoy cómo estamos en cuanto a eso, ministro, porque vemos muchos recuperados, pero a la par también el contagio va subiendo paulatinamente. Claro, sí, vamos a tener hoy, como les mencionaba, todavía está en pleno curso de ajuste y de chequeo de la información, ¿verdad? Pero les anticipo, sí, un número bastante alto. La gran mayoría de ellos son personas privadas de libertad del penal de Ciudad del Este. Y lo siguiente, ministro, acerca de la reunión que tuvo su viceministro con estos personales que hoy están dependiendo de las municipalidades y también en gran parte de la EI. Esa situación de esos personales de blanco, ellos quieren ser absorbidos por el ministerio. La situación hoy del ministerio está en condiciones de absorber esos personales para la lucha del COVID. Y siguiendo el punto acerca de la gratificación que ya se mencionó, que ya se pidió en algunos casos la lista, ¿cuándo estarían cobrando la gratificación a estos personales? Sí, bueno, en el caso de la contratación de personal se da a instancias mayormente de los directores regionales y de acuerdo a las necesidades que tenga el ministerio, ¿verdad? Ese personal puede provenir de fuera de cualquiera de estas instituciones, puede venir de consejos locales, puede venir de funcionarios que son contratados por la municipalidad, así, pero tiene que ver mayormente con las necesidades del ministerio. En este caso hay una alta necesidad de enfermeras, de médicos, de personal de apoyo principalmente, y circunstancialmente puede haber otros grupos, digamos, ocupacionales de blanco que se han requerido, pero en ese grupo están y se busca de donde haya la oferta y preferentemente sobre la base del arraigo también. En cuanto a la bonificación de la que hablaste, nosotros hemos presentado ya una propuesta como Ministerio de Salud que está basada básicamente en el nivel de exposición. Buen día, ministro. Hace exactamente 20 días, la Comisión Especial a cargo de Arnaldo Yucio había dicho que los 32 procesos licitatorios que hizo Salud tenía irregularidades. Dijo que 18 de estos ya estaban en etapa de firma, ya se habían firmado las empresas o ya habían firmado ambas partes. Para esos casos pedía que la asesoría jurídica de Salud determine el nivel de cumplimiento de los contratos. Y para los otros 14 que todavía no habían llegado a esa etapa, pedía que se anulen esos procesos y se empiece desde cero. ¿Qué nivel de acatamiento tuvieron en todo este tiempo a esas recomendaciones de la Comisión? Sí, bueno, en primer lugar hay que hacer una aclaración. El propio Ministerio, antes de la recomendación de la Comisión, decidió cancelar varios procesos. En este momento los números claros son, tenemos 10 procesos que fueron cancelados, 15 que siguen su curso. Y básicamente, ¿por qué fueron cancelados varios de ellos por el Ministerio? En primer lugar, para buscar mejores prácticas en algunos casos, pero sobre todo porque hay algunos insumos o algunos productos que hoy no tienen la urgencia que podía plantearse hace un par de meses, como por ejemplo ciertos medicamentos donde la evidencia científica resulta un poco menos firme en este momento. También los insumos, hoy tenemos la posibilidad de comprar de manera más conveniente algunas cuestiones como las mascarillas, por ejemplo, ¿verdad? El precio, disculpen que sea un poco reiterativo, pero para ilustrar, una mascarilla en diciembre salía 500 guaraníes, en abril 3.500 era un buen precio. Hoy el mercado, aunque sigue distorsionado y todavía hay ciertas dificultades de oferta y demanda, hoy 3.500 no es un buen precio. De hecho, el Ministerio ha comprado en la tienda virtual un poquito por debajo de 2.800 guaraníes. Y dado que ahora ya tenemos empresas nacionales incluso que ya tienen la capacidad de producir estas mascarillas con las especificaciones técnicas pertinentes, esperamos un descenso adicional. Les mostraba yo en el ejemplo que tenemos un número importante y suficiente de mascarillas, entonces vamos a comprar de manera gradual para poder hacerlo de la manera más conveniente. Entonces, todos esos factores, lo que pudiera haber de alguna falta administrativa, lo que tiene que ver con conveniencia del Estado para adquirir, también está determinando los procesos de compra. Y naturalmente seguimos las recomendaciones de la Comisión, así como de la Dirección Nacional de Contrataciones también. De estos 18 que se firmaron, constataron que se cumplió en el 100% de los casos, por eso no hubo ningún tipo de objeciones de parte de la asesoría. Bueno, de los 18 que tenían contrato firmado, hay dos, uno de ellos es la compra por
por vía de la excepción 36. Hay otra que tiene objeciones por parte de la comisión que también hemos dejado de lado. Y bueno, todas las demás prácticamente siguen su curso, algunas están en distintas fases, pero la mayoría ya tiene contratos firmados. Por último, sobre el caso de Ayolas, decía usted que en el primer anillo dieron negativo. ¿Cuántas muestras fueron allí? Porque estaban denunciando que por la falta de hisopos no pudieron llegar a una mayor cantidad de toma de muestras. ¿A cuánta gente en total le van a someter a la prueba, ministro? En el caso de Ayolas, porque se habla que fueron incluso hasta Arroyito, que tuvieron otros contactos en otro departamento también. Sí, no tengo la precisión del número exacto, no estamos limitados en este momento por los hisopos para las muestras. Sí, obviamente pensando en el mediano plazo estamos ocupándonos de esa dificultad, pero no es ese un factor limitante. En Ayola se están tomando las muestras, no tengo el número exacto o preciso, pero como les adelantaba, el anillo inicial de control ha dado negativo. El otro aspecto es que muchas veces en la evaluación inicial o incluso del personal de la región o del personal o las autoridades que están en la zona, muchas veces cuando se hila más fino sobre la base de cuáles fueron los contactos de riesgo verdaderos, el tiempo, etcétera, a veces los números son un poco inferiores a los inicialmente calculados. Ministro, para reiterar en el caso de los pacientes oncológicos, porque desde hace semanas ellos se están manifestando y como decía un compañero, lastimosamente esta enfermedad está siendo afectada por el COVID y se está dejando de lado otras. ¿Cuándo puntualmente los pacientes van a tener en sus manos los medicamentos, esa lista que ellos están pidiendo, que es vital para que continúen el tratamiento? Usted mencionó que se está comprando, que se amplió incluso una lista de lo que ellos pedían, pero ellos ya necesitan esos medicamentos. Sí, les hemos recibido en los últimos días, se ha comprado por vía directa ya las primeras dosis, o sea, están recibiendo esos medicamentos, no es que van a recibir, están recibiendo, pero a la par se está haciendo una compra de mayor magnitud y estamos haciendo todos los pasos como para poder incluir ya varios de esos medicamentos, los que tienen el respaldo también técnico de los médicos del INCAM que sugieren cuáles son. Hay una lista de 5 en particular que se ha solicitado y que vamos a hacer compras ya de manera regular de esos 5. Con respecto al COVID, Alto Paraná, que usted dice hoy arrojará una cifra de positivos importante dentro de las cárceles. Ayer sus números daban Hernandarias, en los días anteriores otras ciudades. Alto Paraná, ¿cuál es el pronóstico que tienen? Y también, ¿qué ocurrirá en caso de que se dispare allí? Ya se habla incluso de que retroceda de fases Alto Paraná o Ciudad del Este. Bueno, estamos justamente haciendo un análisis muy responsable, técnico, científico de esa zona. No puedo negar que realmente nos preocupa enormemente Alto Paraná. Hoy es la zona más roja del país sin ninguna duda, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo los chequeos, incluso no solamente el equipo epidemiológico regional, sino tenemos refuerzo del nivel central y de regiones aledañas para poder hacer esa tarea de manera más minuciosa. Nosotros preferimos siempre tomar las decisiones sobre la base de los datos concretos que tenemos, no de las percepciones, ¿verdad? Si bien, vuelvo a enfatizar, tengo que reconocer que estamos muy preocupados con esa zona y hemos hablado siempre que la cuarentena inteligente se trata precisamente de un dinamismo en cualquier sentido, para adelante, para atrás, así como en Alto Paraná se puede contemplar la posibilidad de retroceder, de la misma manera estamos contemplando la posibilidad de avanzar en otros departamentos que parecen haber superado un brote inicial, como el caso de Paraguarí o de Concepción. Ministro, Dinavisa esta semana derogó el requisito de certificados de registro sanitario para las especialidades farmacéuticas que hayan sido renovadas por 2 años. O sea que ese requisito ya no está. Y hay preocupación porque justamente en este momento se exigen más controles sobre los medicamentos y estos ya no van a requerir un certificado de Dinavisa. En ese sentido, ¿cuál es la posición del Ministerio? Sí, bueno, se está haciendo una investigación pertinente, incluso se han tomado medidas cautelares como cierres temporales de las empresas afectadas.
Recordemos que Dinavisa tiene una función que no es investigativa y se basa en los documentos que está recibiendo. Las responsabilidades se van a establecer con la investigación fiscal. En lo que a nosotros corresponde como Ministerio de Salud y como Dinavisa en particular, lo que se está asegurando es justamente precautelar la seguridad de la gente, y en ese sentido se han planteado varias medidas como la cuarentena inicialmente, el cierre temporal, y hay una evaluación jurídica también que se está llevando adelante, que tendrá decisiones muy pronto seguramente de cómo se continúa. También podría haber una discriminación según el tipo de droga afectada. Los controles, entonces no es algo fijo, ya que si tiene un certificado de hace 2 años no va a someterse a un control. Claro, lo que esté disponible, Dinavisa va a aplicar todas las cuestiones normativas y técnicas que correspondan para dar la seguridad a las personas, ¿verdad? Y en el plazo que determinen como el más seguro. Si es 2 años o más años, se verá ellos toman las decisiones pertinentes. Sí, otra consulta sobre las vacunas. Queríamos saber si el Ministerio recibió alguna oferta de algún país para probar vacunas, como en Chile, por ejemplo, van a probar vacunas que va a proveer la República Popular de China. Queremos saber si ustedes no están interesados en ese tipo de ofrecimientos o si recibieron alguno. Sí, bueno, el Ministerio de Salud ha participado de una reunión precisamente llevada adelante por organismos internacionales a los efectos de asegurar el acceso equitativo de todas las naciones a las vacunas, por un lado. Respecto a convertirse en un centro de prueba de algunas de estas vacunas, lo propio está ocurriendo con Brasil también, con respecto a un tipo de vacuna en particular. Muchas veces eso obedece también a cuestiones técnicas, la población contenida, capacidad instalada científica, experiencia en preparación de vacunas. O sea, hay varios elementos que hacen que los investigadores determinen en qué zona se deben hacer las pruebas, ¿verdad? Yo creo que lo importante para nosotros es tratar de precautelar ese acceso a esas vacunas eventualmente, y es lo que estamos haciendo como Ministerio de Salud. Que se manejan desde el Ministerio de Salud Pública en cuanto a la cantidad de personas que podrían ser afectadas por el COVID-19 y cuándo se daría el pico más alto de la pandemia. Sí, bueno, nosotros creemos que el peor escenario que se puede dar en términos de afectación basado en lo que ha ocurrido en otras zonas del globo, ¿verdad? Como en Europa particularmente, más o menos el peor escenario apunta a un 10% de la población. Creemos que este aplanamiento de la curva que se ha dado con las medidas tempranas y el acatamiento de la ciudadanía, el gran apoyo de la ciudadanía, ha permitido suavizar esa pendiente, y creemos que ese escenario es muy poco probable que ya se dé. Eso no quiere decir que no tengamos un contagio masivo también y que podamos tener muchos fallecidos, incluso por eso insistimos mucho en mantener todas las medidas de distanciamiento físico e higiénicas, no relajarnos en ese sentido y sobre todo no hacerlo en el ámbito social, ¿verdad? Porque realmente es una paradoja que estamos tomando un riesgo con las fases de la cuarentena inteligente justamente para reactivar el área económica, y que nuestro punto flaco, nuestra vulnerabilidad provenga del no cuidado en el ámbito social. Entonces, en ese sentido queremos instar a la población una vez más a no bajar los brazos. Respecto al pico en particular, cada vez que nosotros hacemos una proyección del pico, eso tiene que ver en gran medida con la duplicación de casos. Cada cuántos días se va haciendo y uno va haciendo un pronóstico educado de qué va ocurriendo. Afortunadamente, y eso es lo que queremos que la gente nos haga equivocarnos en esa proyección, porque cada vez que nos comportamos bien, que logramos bajar esa pendiente, ese pico se va empujando para más adelante. Pero no solamente se va empujando, sino que en vez de ser un pico así, nosotros queremos que sea una cosa así, ¿verdad? Entonces, que el número de casos no sea tan alto y que además se dé a lo largo de un periodo largo de tiempo que permita al sistema de salud poder reaccionar de manera eficiente. De esta manera damos por terminada la conferencia.